Una vez más, una bienvenida para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Hace 15 días estuvimos mirando el capítulo 11 de este libro y veíamos allí la tragedia del rey David, la caída del rey David, cómo a causa de un descuido cayó en pecado y queriendo ocultar ese pecado, queriendo enterrar ese pecado, cayó en una cadena de pecados, en una cadena descendente de pecados, empezando por el adulterio, haciendo uso de las mentiras, del engaño, cometiendo homicidio de un hombre inocente, Urías, de otras personas más por causa de esto, y utilizando personas inocentes, hasta llegar al punto de encontrarse tan alejado de Dios, con un corazón endurecido, donde había una frialdad total en su vida. Cuando estudiamos el capítulo 11 de segunda de Samuel, veíamos el pecado de David, pero esto nos mostraba en primer lugar la realidad de nuestra naturaleza, nuestra condición de pecado, cómo cada uno de nosotros estamos también expuestos al pecado. Pero veíamos también en segundo lugar el alcance del pecado, lo radical que puede ser el pecado en nosotros. Utilizaba una aplicación en cuanto al pecado como un viaje. Y decíamos que cuando vamos a salir de viaje, entonces nosotros averiguamos a dónde va a ir el viaje, cuánto va a demorar el viaje y cuál es el costo del viaje. Veíamos que el pecado siempre nos lleva más allá de lo que nosotros queremos ir. David esa tarde no se levantó con el deseo de asesinar a un hombre, pero él empezó con un descuido y fue ahondando en el pecado hasta llegar a cometer homicidio. El pecado siempre nos lleva más allá de lo que nosotros queremos ir. ¿Cuánto dura el viaje del pecado? Hermanos, siempre dura más de lo que nos imaginamos al principio. David nunca pensó de que iba a llegar tan lejos. Ahora, si hablamos del costo del pecado, el pecado trae graves consecuencias. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 12 y al estar estudiando el capítulo 12 vamos a ver tres cosas entremezcladas allí en el capítulo. La primera de ellas es el arrepentimiento de David. La segunda de ellas es las consecuencias irreversibles del pecado. Y en tercer lugar, la misericordia soberana de Dios para el pecador, en este caso para David. El arrepentimiento de David, las consecuencias irreversibles del pecado y la misericordia soberana de Dios para el pecador. Dice entonces el capítulo 12, pero vamos a leer el último versículo del capítulo 11, porque llegó un momento donde David creyó que se había salido con la suya. Había muerto Urías, ahora había traído a Betsabé, la había hecho su mujer, y todo parecía que continuaba bien. Ya la tragedia había pasado. Pero dice la Escritura, el versículo 27, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa,
Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo lo que vimos entonces en el capítulo 11 hace 15 días, todo esto le fue abominable, le fue desagradable a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 12: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vamos a dejarlo hasta acá. En el capítulo 11 vimos cómo David enviaba mensajeros a Betsabé, había mandado mensajeros a Joab, había mandado mensajeros a Urías, pero en este caso es Dios quien envía mensajero a David. Hermanos, gloria a Dios que la historia de David no termina en el capítulo 11. Fue Dios el que mandó mensajero a David para confrontarlo. Y esto definitivamente cambia la historia. Esto definitivamente cambia el color oscuro de esta historia. Dios manda a Natán, y Natán le cuenta una historia haciendo uso de una parábola con el propósito de confrontar a David. La primera enseñanza que encontramos, hermanos, en este versículo es acerca de la misericordia de Dios para con el pecador. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que David había caído en el pecado? Tal vez habían pasado más de 9 meses, el niño ya había nacido. ¿Qué sería de la vida de David? ¿Qué haría David por ese tiempo? Podemos imaginar que él seguía en sus labores normales, haciendo justicia, dictando sentencias en su pueblo. Tal vez él iba al lugar de adoración normal. Sabemos que por este tiempo David no compuso salmo alguno, pero pasaron más de 9 meses y David no daba ningún indicio de arrepentimiento. Pero Dios, en su misericordia, emprendió una búsqueda insaciable de David. ¿Sabe? La Escritura dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Cuando decimos que el día que encontramos a Dios, el día que yo encontré al Señor, hermanos, eso es una mentira, porque nosotros nunca le buscamos. Él fue el que nos buscó. La Escritura dice que no hay quien busque a Dios. No es algo que esté en nuestra naturaleza de querer buscar a Dios. Es Dios el que siempre toma la iniciativa. Y eso lo vemos desde el primer hombre y la primera mujer, desde Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 11, se nos muestra entonces que Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que se les había dicho no comieran,
Y tuvieron miedo, dice la Escritura, que se cosieron delantales de hojitas y se escondieron de la presencia de Dios. Pero en el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Conocemos el pasaje, pero lo que dice la Escritura es que fue Dios el que empezó la búsqueda del hombre que había pecado. Él fue el que los llamó, Él fue el que inició la conversación, tal vez esperando algún arrepentimiento. Luego lo vemos tratando con la vida de Caín, advirtiéndole acerca del pecado que iba a cometer, tratando de llegar a su corazón, de confrontarlo, esperando un arrepentimiento. Y lo vemos en la Escritura permanentemente en la búsqueda insaciable del hombre. Isaías capítulo 1 versículo 18, y esto lo explica de una manera muy contundente. Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios constantemente está haciendo esa invitación: vengan, estemos a cuentas, hagamos las paces. Escúcheme, si usted no ha venido en fe, si usted no ha venido a los pies del Señor Jesucristo, Dios le está invitando hoy para que venga en arrepentimiento y fe para salvación. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Dios entonces le habla en este caso a la iglesia y dice: he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Dios el que se da la búsqueda de llamar, de buscar al pecador para salvación y para arrepentimiento. No solamente al hombre inicuo, al hombre de pecado, al hombre inconverso, sino a su iglesia. Cuando estamos alejados, cuando estamos en duda, cuando estamos batallando en el pecado, Dios nos está llamando siempre. Y en este caso Dios envía un mensajero a David para confrontarlo. Y David se enoja muchísimo al escuchar esta historia. David piensa que tal vez es una queja ajena de un amigo de Natán, tal vez un siervo de Natán está haciendo tal cosa. Y dice el versículo 5 que al escuchar David esa historia, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hermanos, hay otra enseñanza aquí. ¿En qué condición estaba David? Estaba alejado, estaba apartado. Sin embargo, todavía tenía la capacidad de juzgar a otros, de dictar sentencias sobre otros. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, nos ponemos en la misma condición? De juzgar al otro, de dictar sentencia sobre los demás, y no mirando nuestra propia condición. Parece que esto ha sido desde siempre. Eso es parte de nuestra naturaleza. Mateo capítulo 7, versículo 1.
Dice la Escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra es clara, ¿verdad? David, con una viga que no le permitía ver más allá de su nariz, él podía enfurecerse ante tal injusticia, y entonces dictó sentencia. Ese hombre tiene que morir, ese hombre es digno de muerte, ese hombre tiene que pagar 4 veces el daño que hizo. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia en tal condición y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para hacer, como dice un hermano, el esposo de mi hermana Yolanda, que no está hoy, para hacer lo que sabemos hacer? Dejamos lo que tenemos que hacer para hacer lo que sabemos hacer. Juzgar. Mira quién llegó tarde, cómo llegó vestido, a quién se le cayó, quién se rió, quién levantó las manos, quién se sentó. Lo que sabemos hacer. O ir más allá. Querer saber la profundidad del corazón del hermano. Ese hermano está en pecado, ese hermano eso es por eso que le está sucediendo eso. ¿Cuántas veces, si no nos miramos a nosotros mismos de cómo está nuestra vida? Oh sorpresa, oh sorpresa. David, que estaba tan indignado, él pensó que era una situación ajena, que no tenía nada que ver con él, pero dice en el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Parece que esto es otra cosa que es natural en nosotros, y es la falta de contentamiento. Hermanos, no hay poder, no hay riqueza, no hay nada en este mundo que pueda saciar los deseos de nuestro corazón. ¿Quién tenía más que el rey David? Todo se le había dado. Y dice la Escritura que si algo le hubiera hecho falta, Dios se lo había agregado, Dios se lo había dado. Y sin embargo, David no estaba conforme. Nada de lo que tenía podía saciar los deseos de su naturaleza pecaminosa, de su corazón caído, porque el corazón es engañoso. También nosotros a veces pensamos que tenemos muy poco. También nosotros en muchas ocasiones creemos de que la vida es injusta con nosotros. Pero ¿saben? Basta con entrar a la armonía con Dios y ver que lo que tenemos, lo que recibimos, es más de lo que merecemos, porque ciertamente no merecemos nada. Pero es lo suficiente. Dios da lo que necesitamos. Dios en su misericordia nos da lo que necesitamos. El problema es que nosotros jamás nos conformamos, porque no hay nada en este mundo, repito, que pueda saciar los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón. Somos demasiados exigentes. Dice la Escritura entonces: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre, le dijo Natán. Todo se te dio, y si algo te hubiera hecho falta, se te había agregado. Versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco
la palabra de Jehová? El domingo pasado nuestro hermano Samuel nos estuvo compartiendo algo acerca de esto, de cómo muchas veces nosotros como sacerdotes tenemos en poco la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Lo que Natán, o sea, Dios a través de Natán le está recriminando, le está reclamando a David, no es porque mataste a Urías, no es porque caíste en adulterio con Betsabé. Él le está reclamando es ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Y es que en realidad antes de que David tuviera algún descuido, antes de que David tuviera un pensamiento perverso con Betsabé, un pensamiento lujurioso con Betsabé, lo que hubo antes de eso fue un menosprecio por la palabra de Dios. Un menosprecio por la palabra de Dios. Números capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ellos. Estamos en Números capítulo 15, versículo 30 y 31. ¿Qué decía la ley ante el comportamiento de David? Dice la Escritura que él tuvo un menosprecio y por causa de menospreciar la palabra, él merecía la muerte. Dice la palabra de Dios en la ley que cualquiera que mirara a la mujer del prójimo para codiciarla había pecado en su corazón y merecía la muerte. El que mataba tenía que pagar con su propia vida. En el antiguo tiempo era ojo por ojo y diente por diente. Y este David, el rey, el gran rey David, tuvo un menosprecio, un desprecio por lo que decía la palabra y actuó con soberbia en sus pecados. Y parte del castigo era que la maldad caería sobre él. Más adelante vamos a ver las consecuencias de su pecado. Tener en poco la palabra de Dios es la razón del pecado. Tener en poco la palabra de Dios es la raíz del problema. Natán ataca la raíz del problema, porque despreciar la palabra de Dios es el efecto, es la raíz de coacción de todo pecado que nosotros podamos manifestar. Toda manifestación de pecado inicia cuando tenemos un menosprecio por las leyes de Dios. Y vale la pena recordar que la palabra de Dios no es una sugerencia. La palabra de Dios no es algo que decidimos obedecer o no obedecer. ¿O es así? ¿Es la palabra de Dios el consejo de un vecino, de un amigo? La palabra de Dios es el consejo del Creador del universo, del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, de nuestro Hacedor. Ahí están sus leyes, ahí están sus normas. ¿Cómo entonces restarle importancia? ¿Cómo quitarle importancia al consejo de Dios? David así lo hizo. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Porque no somos diferentes a David, ya lo hablamos, ya lo estudiamos. No somos diferentes a David, tenemos la misma naturaleza. Hermanos, si hay algo más democrático en este mundo, es eso, el asunto de pecado. Todos somos igual de pecadores. Y en esa misma democracia, todos merecemos el castigo. Sino que nosotros, por gracia divina, por misericordia de Dios, hemos sido redimidos en Jesucristo. Es Cristo el que hace la diferencia en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos menospreciado el consejo de Dios?
y hemos querido hacer o vivir nuestras vidas a nuestra manera. Cuando queremos vivir la vida a nuestra manera, entonces es que viene el pecado. Y yo no sé cuál será su situación esta mañana. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia como en control remoto? O vivimos una vida como en piloto automático, donde a veces no está pasando nada en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios no hace mella en nuestras vidas. Cuando la alabanza no pasa más de ser cánticos. Porque hay menosprecio a la palabra de Dios. Dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, ¿qué? Por cuanto me menospreciaste. En este versículo se personaliza el menosprecio. Antes Natán, Dios hablando a través de Natán, le dice que él tuvo en poco, él tuvo un desprecio por la palabra. Ahora Dios le dice que ese desprecio por su palabra no fue a su palabra, fue a Dios mismo. Cuando despreciamos la palabra, despreciamos a Dios mismo. Nos sentimos mejor que Él, nos sentimos con más capacidades para para vivir nuestras vidas. La palabra de Dios, indiferencia a la palabra de Dios. Por causa de esto entonces viene el pecado. Como lo hemos dicho, el pecado trae consecuencias. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Y hay pecados que traen consecuencias mayores, pero eso no sugiere que los pequeños pecados, las pequeñas caídas no traigan consecuencias. El pecado trae consecuencias. La vida de David fue una vida muy triste. Hermanos, después de la caída de David en pecado, la vida de David no volvió a ser igual. ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba el corazón de David mientras estaba apartado? El Salmo 32, versículo 3 dice: David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermanos, una vida en pecado, una vida apartada de Dios, es una vida triste, es una tragedia. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David se marchitó, mi verdor se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Cuáles eran las consecuencias que tenía que enfrentar David por su pecado? En primer lugar, no se apartaría la espada de su casa. En segundo lugar, haría levantar sobre él el mal dentro de su misma casa. Y en tercer lugar, se haría una exposición pública de su pecado a pleno sol. En primer lugar, no se apartaría la espada de su casa. Y vemos en el capítulo 13, que no tenemos tiempo para leerlo, pero allí vemos la historia de cómo su hijo Amón viola a su media hermana Tamar. Y a causa de esto, Absalón, hermano de Tamar, empieza a odiar con todo su corazón a su medio hermano Amón. Y más adelante
él hace que violentamente Amón muera. Había violencia, había maldad dentro de su misma familia. En el capítulo 18 vemos la muerte de Absalón, el otro hijo de David, muriendo de manera violenta. Él en medio de su vida, dice la escritura, que se enredó como en unos, como nosotros decimos, bejucos o ramas, y quedó colgado. Y Joab mandó a matarlo, pero el siervo no quiso, por ser Absalón hijo del rey. Pero Joab tomó unos dardos y lo mató. Joab, el que había, por orden de David, matado a Urías, este mismo Joab cobró la vida del hijo de David. Y por allá en el libro de Reyes se nos habla de la muerte de Adonías, otro de los hijos de David, muriendo violentamente por mandato de su hermano Salomón. La espada no se apartaría de la casa de David. Y esto empezó con la tragedia de la muerte de su hijo, el que nació de Betsabé. David dijo que tal hombre, al escuchar la historia, tenía que pagar 4 veces el precio de su pecado. Murió entonces el niño, murió Amón, murió Absalón y muere Adonías, todos a filo de espada de manera violenta. En segundo lugar, la inmoralidad y la vergüenza en su familia. Y vemos el caso entonces de 2 hermanos medios. Dice, vamos a leer solamente unos versículos. Dice: aconteció después de esto, capítulo 13, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Así que Jonadab le ayuda a planear, hacer todo un plan. Él se hace el enfermo. Luego él, en medio de su enfermedad, le dice a su padre que deje ir a Tamar para que le sirva, para que le haga un almuerzo, un caldo de pollo tal vez. Y él le obedece. Pero luego él la toma, abusa de ella, y luego la menosprecia y la echa fuera. Hermanos, cuando leemos esta historia, uno piensa en qué estaría sintiendo David. David nunca se imaginó que por causa de su pecado cosas como estas pasarían dentro de su casa. Él jamás pensaría que su hija sería violada por su propio hijo. Es una tragedia, resultado del pecado de David. Luego, en tercer lugar, dice que se haría una exposición pública de su pecado, del pecado de David, a pleno sol. En el capítulo 16, versículo 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel. ¿Recuerdan a Ahitofel? ¿Quién era Ahitofel? ¿Recuerdan? Era el consejero de David. Era tal vez el abuelo de Betsabé. Y era el consejero mayor del rey David. Ahora, en este caso, él es el consejero de su hijo Absalón, del hijo de David. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón:
llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú te has hecho aborrecible a tu padre, y así te fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase a la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. El consejo de Aitofel fue: llégate a las mujeres de tu padre en público, para que el pueblo vea que tú estás por encima de tu padre. Y fue en esta ocasión entonces que se hizo una exposición pública del pecado de David. Lo que se hizo en secreto, Dios lo hizo público al pueblo. Tremendas consecuencias las que trajo el pecado a la vida de David. En el versículo 13 del capítulo 12 dice la palabra: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Después de tanto tiempo, por fin hay un reconocimiento de su pecado. Y es interesante cómo lo expresa David: pequé contra Jehová. Él no dice: pequé contra Betsabé por haberla tomado a la fuerza, pequé contra Urías por haber cobrado su vida siendo un inocente, pequé contra el pueblo, porque él dice: pequé contra Jehová. Hermanos, porque todo pecado es un pecado contra nuestro Dios, es un atentado contra la santidad de nuestro Dios. Ningún pecado se rebaja o deja de ser un atentado contra el soberano Dios, el Dios Santo. Claro que nosotros no lo vemos así. A veces pensamos que es algo normal, o sea, no es tan grave. No le damos el sentido de gravedad que tiene el pecado como tal. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios ve el arrepentimiento sincero de David. Dios perdona su pecado. Y uno dice: David merecía la muerte, así lo dictaba la ley. Lo que merecía era la muerte. Sin embargo, Dios, al ver el arrepentimiento de David, Él quitó el pecado eterno, los pecados eternos. Él quitó las consecuencias, más bien, eternas. Él tenía que morir y le preservó la vida. Y uno dice: ¿por qué no pasó lo mismo con Saúl? ¿Ustedes recuerdan cuando Saúl entonces tomó el papel de sacerdote y sacrificó? Y cuando el profeta vino, le dijo: ¿qué hiciste? Y él dijo: bueno, es que tú no llegabas y era necesario hacerlo. Y las palabras fueron las mismas: tú pecaste, tú menospreciaste la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a Saúl se le quitó el reino? A David no se le quitó el reino, él permaneció. ¿Por qué otros hombres? ¿Recuerdan los sacerdotes cuando entraron y quemaron ofrendas extrañas? ¿Por qué ellos murieron al instante? Y David no. Y uno piensa: ¿será que Dios a veces mide con rasero diferente a las personas? ¿Será que hay injusticia en Dios cuando omite sus juicios? No. Dios vio el arrepentimiento sincero de David y Dios le perdonó la vida y perdonó sus pecados
en base o con base en el sacrificio que Cristo haría tiempo después. Dios soberanamente le perdonó la vida, lo indultó. Hermanos, hay tantas cosas que no entendemos de Dios. Nosotros no entendemos su misericordia. La disfrutamos, pero no la entendemos. Nosotros no entendemos la Trinidad de Dios. Hay cosas como esta que no alcanzamos a entender. Pero sin embargo, Dios sigue siendo un Dios justo. Dios es justo, es un juez justo. Y Él perdonó el pecado de David en base al sacrificio que Cristo Jesús haría tiempo después. Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es ahí donde David puede descansar, en que Dios pasó por alto sus pecados en base al sacrificio de Cristo Jesús. Vemos la misericordia de Dios. En primer lugar, Dios busca a David. Después de que su corazón estaba tan lejos, tan endurecido, Dios busca a David. En segundo lugar, Dios perdona el pecado de David al ver un corazón arrepentido. En el Salmo 51, este Salmo 51 fue resultado de lo que David experimentó después de haber recibido ese perdón. Después de haberse arrepentido, él pudo vivir esto y le dejó plasmado en este salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pero que no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecies tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estas fueron las palabras que David pudo escribir después de su arrepentimiento, pidiendo perdón, pero dando
a entender también de que a pesar de su pecado, a pesar de sus luchas, a pesar de lo que tenía que enfrentar, él ahora vivía confiado, él ahora vivía feliz, porque estaba bajo el amparo de un Dios misericordioso y perdonador. Dios entonces lo busca, Dios entonces perdona su pecado, pero en la última parte Dios hace algo espectacular con David. Dice en el versículo 26, Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntaron David a todo el pueblo, fue con Raba y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Escuchen, Dios lo perdona, pero Dios devuelve la posición a David. La posición a David. Antes, él sabía que el hijo tenía que morir. Él se viste de cilicio y hace duelo, se viste de luto por algún tiempo y no come y ora al Señor porque tal vez Dios se ha movido a misericordia para que su hijo no muera. Finalmente, el hijo muere, así que él reconoce la soberanía de Dios, él acepta la voluntad de Dios, y él va y consuela a su mujer. Ahora el corazón de David ha sido cambiado. El hombre que no tenía compasión por gente inocente, ahora él sufre por un hijo que va a morir, un hijo inocente. Ahora él va y consuela a su mujer porque sabe la tristeza profunda que estaba sufriendo. Ahora vemos a un David transformado por el perdón de Dios. Pero no solamente esto, Dios le devuelve la posición. Joab está peleando contra Raba para ser conquistada, y cuando está en la última avanzada, él manda llamar al rey para que venga y tome poder sobre la ciudad. Y entonces no se diga que esta ciudad fue conquistada por Joab, sino que fue conquistada por el rey David. David llega allí, terminan de tomar la ciudad y él toma la corona del rey. Vemos en este caso a Joab de una manera honorable, trabajando para su rey, dándole el lugar que le corresponde al rey, pero vemos la gran misericordia de Dios, pasando por alto todos los pecados de David, no quitando el reinado de David, sino volviéndolo a la posición. Ahora David, que había empezado en su pecado por no haber ido a la guerra, ahora está en la conquista, en la guerra, recibiendo el honor, recibiendo la gloria como rey. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en pecados, alejados de Dios, sin decisión de ir en arrepentimiento, en confesión? Pero cuando lo hacemos, Dios vuelve y nos restaura en el camino, vuelve y restaura nuestro ministerio, vuelve y restaura nuestra familia, vuelve y restaura nuestros caminos, nuestra fe vuelve a fluir. ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado, confiese su pecado y experimente la misericordia de Dios. Con Dios uno no retrocede, con Dios y su misericordia uno siempre avanza. Qué misericordia tan grande la de nuestro Dios. Qué misericordia tan grande, que al ver el arrepentimiento genuino de nuestro corazón, Él está dispuesto a perdonar, no a pasar por alto nuestros pecados, sino a perdonar nuestros pecados y a darnos el lugar que nos corresponde, sin restarnos. Lógicamente, David tenía que sufrir las consecuencias de su pecado.
pero Dios en su misericordia lo sostiene. No solamente esto, sino que dice la Escritura, dice en el versículo 24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Otra de sus grandes misericordias. Dios reemplazó entonces a ese hijo que había muerto por causa del pecado, ese hijo que había hecho que los enemigos pervertieran el nombre de Dios, insultaran el nombre de Dios, pisotearan el nombre de Dios. Ese hijo que murió, Dios lo reemplazó con un hijo en esa mujer, y dice que fue un hijo al cual Dios amó. Y sabemos por lo que dice la Escritura que este hijo fue el remanente a través del cual Dios trajo a Jesucristo nuestro Salvador. Dice su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Qué interesante, qué grande la misericordia de Dios, que es capaz de restaurar vidas hechas pedazos por causa del pecado, pero que cuando vamos en arrepentimiento y pedimos perdón, Él está dispuesto a obrar a nuestro favor en todo momento. Ya para terminar, dice entonces en el versículo 30: y quitaron la corona de la cabeza de su rey, del rey de Raba, el cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó un grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además lo hizo trabajar en hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Eso nos muestra que a pesar de lo que David había experimentado con el perdón y al ver la misericordia de Dios, todavía el corazón de David se inclinaba por lo terrenal. Él pidió entonces esa corona que pedía un talento y tenía piedras para que se la colocaran en su cabeza. Y la manera como trató a los prisioneros de guerra demuestra que el corazón de David seguía inclinado al mal. Hermanos, esto nos enseña que el pecado es algo que permanece en nosotros hasta el día que el Señor nos cambie, el día que el Señor venga y nos transforme a su imagen y a semejanza de Cristo. A pesar de que muchas veces hemos sido perdonados, estamos expuestos al pecado, estamos expuestos al deseo de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a entender, en primer lugar, que el pecado trae consecuencias, a estar alertas, porque el pecado está ahí, permanentemente buscándonos. El diablo está como león rugiente. En segundo lugar, la necesidad de venir a los pies del Señor. Si David no fue capaz de huir del pecado, si nosotros no somos capaces de huir del pecado, entonces corramos a los pies de Cristo para pedir y recibir perdón. Pero en tercer lugar, no olvidemos la gran misericordia de nuestro Dios, la paciencia inagotable de nuestro Dios. Él puede perdonarnos, Él puede restaurarnos. Hay que venir a los pies de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.